Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Eso recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. La liturgia de este domingo nos presenta 2 viudas. Ambas dan de lo que tienen para vivir. Ambas son recompensadas. La viuda de Sarepta con el milagro de Elías, la del templo de Jerusalén con el elogio de Jesús. La mayoría de nosotros, cuando damos de lo que sobra, y algunos, como los escribas a los que alude el Señor, dan para mostrarse buenos, generosos ante los demás, o sea, para su propia gloria. La Santa Madre Teresa decía: no debes dejar de dar, da hasta que te duela y da aún más. Imaginamos el gesto, yo diría casi furtivo, ¿no? Huidizo, de la viuda, para que nadie se dé cuenta de esta viuda del Evangelio. Y en ese poco que es todo para ella, va allí la grandeza de su fe, de su amor, de su oración. Tomando el ejemplo de la viuda del templo, podemos decir, una vez más, con la Santa de Calcuta: la alegría de amar no está en cuánto damos, sino en cuánto amor conlleva aquello que damos. Porque además del amor, y en el amor está presente el más íntimo gozo cuando se da con el corazón. En cambio, como enseña San Agustín, quien da por otro motivo lo hace sin alegría y pierde lo que da y también el mérito de dar. El santo hablaba de aquel que daba para quitarse de encima la inoportunidad de quien le pedía limosna. El que le pide lo incomoda y da para quitárselo de encima. No lo hace para socorrer las necesidades del menesteroso y pierde lo que da y el mérito de esa obra. Sin embargo, hay que decir que hoy, quizás también antes era igual, no todos los que piden dinero son verdaderamente necesitados, porque hay profesionales y verdaderas mafias que no quieren competencias y más que con amenazas, con violencia física, a los pobres verdaderos, los verdaderos pobres los alejan de esos lugares privilegiados para sus negocios, donde transita mucha gente, esos lugares claves. No, cuidado, que eso no son, eso tiene un precio. Y luego están los que explotan a los niños para provocar compasión entre los viandantes. Incluso los narcotizan, uno los ve que están fuera de este mundo y se los ve dormidos en sus brazos, narcotizados. Una vez le oí a un capuchino decir: al bien hay que hacerlo bien. Desde hace un cierto tiempo se observa un fenómeno. Fieles que quieren a la iglesia y se preguntan si deben dar la contribución. En algunas partes del 7, otro del 8 por mil, lo que sea. La contribución a la iglesia me refiero. Y se lo preguntan al ver que la institución del lugar o del país no defiende los valores cristianos. Calla. Cuando se subvierten, los valores que Cristo nos ha enseñado acerca de la fe, de la moral. Cuando se hace política impropia, como por ejemplo a favor de ideologías marxistas o filomarxistas o criptocomunistas o como se las quiera llamar, o contra la integridad de la nación y cosas por el estilo. Entonces se preguntan, ¿qué hacer?
He visto que algunos decidieron ayudar con dinero o donando mercancías a misiones, que sean verdaderas misiones, esto es otro tema, y no ONGs, donde no solo se combate el hambre, la ignorancia, la desnudez, sino que a los misionados, los que reciben la misión, se les sacia del hambre de Dios. Se les enseña la verdad de la salvación, se los reviste de Cristo, se les da los sacramentos. O también ocurre que decidan darle a sacerdotes fieles a Cristo, a la verdad del Evangelio, que fueron quitados del ministerio activo y deben sobrevivir. De la otra parte, hay también una triste realidad que se repite en todas partes. Los fieles que dan monedillas, pero no como la viuda que no tenía nada, los que tienen y dan monedillas. ¿Cuándo dan? En las misas, y son avaros ante la iglesia. Parecería que todo debe ser gratis en la iglesia. En la iglesia todo se mantiene sola, la luz, todo, ¿no? Por cierto, es muy feo tener un tarifario para los sacramentos, ¿no? Pero también es muy feo ser egoístas. Y a veces no nos damos cuenta. La gente no se da cuenta, se cree que todo es gratis. Y allá vamos. Los primeros cristianos eran generosos y todo lo tenían en común. Así dice Hechos de los Apóstoles. Y compartían todo con todos, según la necesidad de cada uno. Esto lo relata San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Es cierto también que nosotros estamos muy lejos de aquellas primeras comunidades y lo estamos por motivos muy diversos. Y uno de estos es porque nos volvimos ambiciosos, egoístas. Pero también es cierto, para quien quiera ver, que vamos a volver a esto. Hemos olvidado que ante Dios todos somos indigentes. Es verdad, lo recordamos cuando tenemos las manos abiertas para pedirle a Dios. Pero nuestros puños están cerrados cuando se trata de dar para el culto a Dios, para las necesidades de la iglesia o para las personas necesitadas. Quien da a un pobre le da a Dios, en un cierto sentido, no como vulgarmente se lo entiende, sino como es: el que da a un pobre hace un sacrificio. Es decir, está haciendo algo sacro, agradable a Dios. Pero cabe preguntarse, ¿quién es el pobre? Estamos acostumbrados a pensar solo en términos económicos, en categorías sociales, y olvidamos la dimensión espiritual, que es la de la salvación del alma y la alegría del espíritu. El pobre puede estar junto a ti y tú no darte cuenta. Pobre de amistad, pobre de amor. Una persona que se aísla, se cierra, que se siente no querida, no amada, que está aterrorizada. La persona que ha sido expulsada de la sociedad, que vive al margen de su existencia, que está sumida en profunda depresión. Ancianos que pueden estar en casas de reposo muy confortables, pero a quienes sus hijos no visitan. Esos son también pobres. Como dijo la Madre Teresa cuando le fue entregado el premio Templeton en 1973, hablando de la presencia de Cristo en los pobres, y ella aludía al capítulo 25 de San Mateo, donde dice: venid, benditos de mi Padre, porque estuve desnudo, me diste de vestir, etc., ¿no? Pero, dice ella, no es solo hambre de pan el suyo, el pobre, ¿no? Carencia de vestidos y necesidad de un albergue de ladrillos. Cristo tiene aún hambre en nuestros pobres y también en los ricos. Pobres de amor, de cuidados, de calor humano, de alguien que se ocupe de ellos como algo propio. Les cuento algo que vi hace muchos años. Había ido a visitar a una señora que vivía sola, que estaba en una clínica recuperándose, y junto a ella había otra mujer de edad imprecisa. Era muy difícil saber, porque era casi un esqueleto. En un estado de sopor estaba. La señora me contó que era una mujer de alta nobleza, creo que era una condesa, y nadie la visitaba. La dejaban morir, quizás por la herencia, no lo sé. Y la empleada que debía darle de comer en la boca, se comía ella la comida. Seguía diciendo la Madre Teresa: hoy como ayer Jesús viene a los suyos y estos no lo reconocen. Vienen los cuerpos purulentos de nuestros pobres. Viene también en los ricos
que están dejándose sofocar por las riquezas, en la soledad de sus corazones, y no tienen quien los ame. Y nosotros, nos atrevemos a agregar, el más pobre y digno de compasión es aquel que no conoce al Dios que salva, que ignora a Cristo y a su amor por Él. Aquellas dos viudas de las lecturas de hoy, lo que ellas hicieron, es lo que Dios nos pide que hagamos cuando damos a Dios y a los otros en su nombre. Eso nos pide Dios, dar así, dar como hizo esa viuda en el templo de Jerusalén, con fe y amor y sin exhibiciones. Aquellas viudas eran mujeres santas que vivían en la pobreza y en lo oculto. En la vida he visto santos, esos santos anónimos, tan santos que ellos ignoran serlo. He visto muchos sacerdotes santos, porque como misionero me tocó, por gracia de Dios, convivir con algunos de ellos. Y también personas que si vemos pasar por la calle, ni sospechamos que puedan ser santos. Quiero decir que estén caminando muy, pero muy cerca de Dios. Siempre tengo presente a un joven, y cuánto me gustaría tener nuevamente su contacto. Hace mucho que no sé de él. Su familia era protestante y de los practicantes, y él católico y profundamente mariano, siempre callado. Detrás de su silencio y de su verdadera humildad había una profunda sabiduría. Cada vez que hablaba, y hablaba poco, era para hacer un comentario parco y profundo, iluminado. Trabajaba en una panadería, lejos de su casa. Se levantaba muy temprano y después del trabajo iba con una bolsa con pan y masas dulces que ya no podían vender, pero sí se podían comer, para llevárselo todo a indigentes. Y todo lo hacían en silencio, todo en lo oculto. Una noche lo descubrí tiritando de frío, porque no tenía abrigo, y sospecho que de lo que ganaba casi nada era para él. Dios mismo se da a nosotros sin medida, y se da sobre todo en la aparente pobreza del pan de la Eucaristía. Da todo, todo. Él mismo. Cuánto deberíamos meditar este misterio inefable de amor. Viene el Señor a nosotros en la pobreza, para que podamos descubrir por la fe y en el amor el secreto de su presencia. Y descubriéndolo, lo adoremos. Esto me lo habrán escuchado decir más de una vez, pero lo repito. La Madre Teresa sabía dar porque sabía adorar. Y decía, nosotras las misioneras de la caridad, primero pasamos nuestra hora santa con Jesús en el Santísimo Sacramento para luego pasarla con Cristo en el pobre. Sí, lo dije varias veces, pero siempre es actual. Por eso quiero finalizar estas reflexiones con una exhortación a dar, pero a dar tiempo a Dios, tiempo de oración y tiempo de adoración. Demos, queridos hermanos, para que el Señor lo transforme, obre el milagro de la abundancia de bienes espirituales y celestiales. Demos para recibir el beneplácito, el elogio de Dios. Demos ese poco que nos permita tener adoración, sobre todo día y noche en la ciudad, en el pueblo. Ese poco, poquísimo, que es una hora a la semana. Poquísimo para recoger tantísimo, el don de Dios. Demos con amor nuestro tiempo al Señor. Demos con fe nuestra ofrenda de nuestro tiempo, que le será agradabilísima si así lo hacemos, con fe y amor. Y nosotros le rendiremos el honor que se le debe a Dios, porque es Dios. Y reparemos en la medida de la pureza del corazón, por todos y todo los que lo desprecian, y por todo lo que se lo desprecia y ofende, fuera, y lo que es mucho peor, dentro de la iglesia. Cuántas comuniones sacrílegas, cuántas celebraciones sacrílegas, cuánto desprecio a la Eucaristía y cuánta indiferencia. Se retiran reclinatorios, comulgatorios, para que el fiel no se arrodille, se le quita la adoración a Dios. Y esos son ultrajes a su persona. Recordemos las palabras de la Santísima Virgen en Fátima, en su última aparición, cuando con mucha tristeza dijo, dejen de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Decía Lucía que de todas las veces que la Santísima Virgen habló en las apariciones, esas fueron las palabras que más le impresionaron. Recordemos que adorando al Señor, y sobre todo en adoración perpetua, día y noche, sin interrupción,
a nuestro Señor porque Él está siempre con nosotros, nosotros le respondemos, estando siempre con Él. Estamos con Él, adorándolo y así reparando, bendiciéndolo, dándole gracias, diciéndole cuánto lo amamos y cuánto creemos en esa presencia suya, que nos abraza en su misericordia y que nos bendice. Alabado sea el santísimo sacramento del altar.